Hermoso himno, ¿no? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos, capítulo 12. Nos toca el versículo 2. Solamente el 2 en esta tarde. Vamos a leer el 1 y el 2. Igualmente para tener un poco más el contexto. Pero nos vamos a quedar en el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre Santo, te amamos, te damos gracias, porque es un privilegio poder estar en esta tarde, alabar tu glorioso nombre, poder compartir de las Escrituras, Señor, y Padre, quiero pedirte que estemos con un corazón atento, que quites toda distracción para que podamos aprender esto tan importante, Señor, que nos vas a enseñar a través de tu palabra. En esta tarde, Señor, si estamos con cargas, con cosas, Señor, que nos están afligiendo y que quizá no nos permitan atender, que podamos dejarlo a un costado y estar atentos. Si hay alguien que no te conoce como Salvador y Señor, que nunca se ha arrepentido de sus pecados, Padre, que toque su corazón de tal forma que hoy sea el día en que pueda llegar a conocerte como único Salvador y Señor. Que tú estés controlando el resto del tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya hemos visto, en el capítulo 12 de Romanos, ya les había explicado en varias oportunidades que es como la bisagra de la carta, ¿sí? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha presentado todas las misericordias de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Presentó todas las misericordias del capítulo 1 al 11, para llevar a lo que es los lectores, ¿sí? A reflexionar sobre esas misericordias de Dios y vivir a la luz de esas misericordias. Lo cual implica, después en el versículo 1, es vivir a la luz de las misericordias de Dios, implica esta entrega voluntaria, que hemos visto en el mensaje anterior, una entrega voluntaria y consistente, ¿sí? De nuestra vida. Por eso esto de presentar vuestros cuerpos. Y ese sacrificio vivo es esa entrega, esa vida que elige voluntariamente obedecer en gratitud a las misericordias de Dios. Una decisión voluntaria de obedecer a Dios en base a esas misericordias de Dios que hemos experimentado. Es algo voluntario. Este sacrificio santo, hay una santidad relacional, todo esto es un repaso de lo que hemos visto, que es apartado para Dios, es esta determinación a vivir de una manera que agrada a Dios, y es totalmente lógico. Por eso dice en el versículo, fíjense al final, que este culto racional, dice que es vuestro culto racional, ¿no? Y todo lo que es el versículo 1. Es la manera lógica en la que el creyente debe vivir. Lo vimos en el mensaje anterior. Después de haber visto la pecaminosidad del hombre, ver que no somos salvos por obras, que somos salvos por pura gracia, que no hay nada que pudiéramos haber hecho para salvarnos a nosotros mismos, que lo único que merecemos es la ira y condenación de Dios y nada más, pero Dios en su misericordia, porque Él lo decidió así, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino y murió en la cruz y pagó la deuda. Nosotros le entregamos nuestros pecados a Dios y Él nos imparte su justicia. Somos salvos por los méritos de Cristo en la cruz. Después de entender eso y todas las misericordias que vienen, como uno dice, en base a eso, a esa obra redentora en la cruz, después de ver todas esas misericordias y que no merecemos nada, la manera lógica de vivir es en agradecimiento y en una entrega voluntaria a Dios. Eso sería lo lógico. Pero ahora Pablo extiende un poco más en este próximo versículo este concepto de cómo debe vivir el creyente en el mundo. Cómo nos debemos manejar. La idea central de Dios, no de Pablo,
porque siempre decimos Pablo, ¿no es cierto? Pablo, y decimos inspirado por el Espíritu Santo, y eso queremos decir de que sabemos, ¿sí?, fehacientemente que es la palabra de Dios, no es la idea de Pablo, ¿sí? No estamos siguiendo un consejo de Pablo, es Dios quien nos está hablando, y eso es importante, porque vamos a encontrar un mandato negativo y uno positivo. Entonces tenemos que entender, es Dios quien está ordenando lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer, en el versículo 2. La idea central de Dios en este pasaje es que la verdadera vida cristiana se evidencia cuando el creyente, por obediencia voluntaria a Dios, rechaza la conformidad con el mundo y vive una transformación continua mediante la renovación de su mente por la palabra de Dios, demostrando así en la vida práctica la voluntad de Dios. El creyente, hermanos, ha sido salvado por gracia de Dios y llamado a vivir una vida radicalmente distinta. ¿Escucharon bien? Fuimos salvos por gracia, ¿sí?, y somos llamados a vivir una vida radicalmente distinta. No fuimos salvos por gracia para seguir viviendo como vivíamos antes y pensar como pensábamos antes. No funciona de esa manera. El primer punto que quiero ver con ustedes es este mandato negativo. No os conforméis a este siglo, ¿sí?, que encontramos ya directamente. Comienza directamente con un mandato negativo, ¿sí?, algo que no debemos hacer. Este conformarse, esta palabra griega tiene la idea de tomar forma, de moldearse, ¿sí?, superficialmente. Indica adaptarse pasivamente a un sistema ajeno a Dios. Básicamente es eso. Adaptarse pasivamente a un sistema ajeno al de Dios. Adaptarse pasivamente es ajustarse, y escuchen bien, o acomodarse a una situación nueva o cambiar sin oponer resistencia. Lo cual implica un cambio en el comportamiento y en la actitud para poder encajar en el entorno en el que uno está. Somos llamados por Dios a no acomodarnos, hermanos, a las filosofías mundanas. Y esto es importante, esto no es una sugerencia, porque está en forma de imperativo. Esto no es una sugerencia, esto no es opcional. Es un mandato de parte de Dios. Dios nos está diciendo, bueno, esto es lo que debes hacer, no te conformes a este siglo, y no es opcional. No podemos decir como creyentes, bueno, voy a analizarlo a ver si realmente me cierra, a ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Voy a analizarlo bajo el contexto en el que vivo, si realmente puedo. Esto no es opcional. Si realmente has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, Dios no te está dando otra salida, no te está dando una opción. Te está diciendo que no podés moldearte a las filosofías de este mundo. Y se acabó la discusión, como decimos, ¿no? En algunas oportunidades con mis hijas, cuando eran más chicas, yo decía, no, tal cosa, y no, dije que no. Y se acabó la discusión. Ya está. No hay opción, hermanos. Y eso es lo que tiene que ver con el mandato, ¿sí? No es una sugerencia, no es opcional. Es un mandato para aquellos que han experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, el mundo, el diablo, es muy astuto, que sutilmente desvía a muchos y confunde a muchos, incluyendo a creyentes, que sin darse cuenta piensan y viven con conceptos, hábitos y filosofías que son contrarias a lo que Dios ha establecido y que quiere para sus hijos. Es tan astuto y tan sutil a veces que llevamos en la vida cristiana actitudes, como digo, hábitos, filosofías, y no nos damos cuenta que van en contra, que son filosofías mundanas y van en contra de lo que Dios quiere para sus hijos. Por eso es tan importante que dice no, y es el mandato, y está advirtiendo, no se conformen a las filosofías de este mundo. Y yo quiero ver algunas de ellas. Hay muchas, pero elegí las más comunes, ¿sí? Y quiero que presten atención a cada una de ellas que voy a nombrar, filosofías mundanas. Una de ellas es el humanismo. El humanismo es una filosofía mundana que dice que el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. La razón humana es suficiente para definir la verdad, la moral y el propósito. O sea, el hombre es un ser pensante. Eso dice el humanismo. El hombre es un ser pensante. Por otro lado, tiene la capacidad y es suficiente para definir qué es lo moralmente correcto y lo que no.
Y eso varía según el entorno en el que vive. ¿Sí? Eso es el humanismo. Esto está implantado en muchos creyentes, lo tienen incorporado al concepto de Dios nos creó con la capacidad de pensar. Fíjense la sutileza, Dios nos creó con la capacidad de pensar. Soy suficiente, yo tengo lo suficiente para darme cuenta y evaluar por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. Yo sé lo que está bien y lo que está mal. Dios me hizo un ser pensante. ¿Saben cuántas veces he escuchado eso? Eso es humanismo. Eso, ¿saben a qué lleva? A que Dios es innecesario, es irrelevante. Irrelevante esta la palabra. Es innecesario. ¿Para qué la palabra de Dios? Si total, yo me hice un ser pensante. Dios nos hizo, es cierto, no necesito, yo puedo evaluarlo. La enseñanza bíblica es otra cosa, enseña otra cosa. Eso es una filosofía mundana. Dios es lo que enseña la Biblia es que Dios es el centro de toda la realidad. El hombre es una criatura, no es autónomo. Fue creado, Dios creó al hombre. La verdad proviene de la revelación divina, no de este mundo. Dios revela qué es lo que está bien y lo que está mal. Y vivimos a la luz de eso. Salmo 103, Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Proverbios 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Saben el conflicto entre el humanismo y la palabra de Dios? Es que el humanismo, ¿saben qué hace? Exalta al hombre. Mientras que la Biblia humilla al hombre para exaltar a Dios. Fíjense la diferencia. Otra de las cosas es, ¿saben qué es el relativismo? Uno escucha estas palabras, pero cuando lo explico lo podemos encajar en muchas veces. Y vayan evaluándose, hermanos, en privado, no estén diciendo, ¡ay, eso me toca a mí! ¿No? Evaluando nuestro carácter. El relativismo. El relativismo moral es esta filosofía que dice que no hay verdad absoluta. Lo correcto depende de la cultura o del individuo. O sea, tu verdad, mi verdad, da lo mismo, ¿no? Esto se ha introducido en muchos cristianos. Cuando son confrontados por medio de la palabra, la respuesta es: bueno, yo pienso diferente, para mí no está mal. Bueno, eso es la verdad de yo. La verdad que no entiende el lugar en el que estoy. Es relativismo. La Biblia enseña que la verdad es objetiva y revelada por Dios. Dios define lo que está bien y lo que está mal, no el entorno. Dios dice lo que está bien y lo que está mal. La moral no cambia con la cultura. ¿Saben que una de las cosas que he escuchado en el último tiempo es como... hablamos con un hombre mayor y decía que no solo en la calle, sino que inclusive en las playas o lo que fuera, dice, se podía ir a una playa y se podía uno veranear, dice, y era muy raro ver cuerpos desnudos, vamos a decir, ¿no? Cosas así. Y hoy en día, cuanto más muestran en la calle a todo el mundo, y dicen, es una cuestión de moda. Y mucho llevado, y se lucha por ahí, a veces en los campamentos, ¿no? Y lo demás con el tema de la modestia, ¿no? Y es como, bueno, pero es una cuestión de moda. No es una cuestión de moda, es una cuestión de cultura. La cultura cambió, la moda cambió. Dios decide, Dios define, no la cultura o el entorno. Juan capítulo 17 dice, tu palabra es verdad. Isaías 50:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Saben el conflicto entre el relativismo? Lo que hace, elimina la autoridad de Dios. Mientras que las Escrituras establecen lo que Dios dice. Otra de las cosas es el existencialismo. Esto es una filosofía también mundana que dice que la vida no tiene propósito o objetivo. Cada uno, y lo habrán escuchado, cada uno crea su propio destino, ¿no? Su propio destino. Cada uno crea su propio destino. Y eso hace que, como que cada uno crear su propio destino, el sufrimiento carece de significado, no tiene un significado en sí mismo. Porque al fin y al cabo es lo que cada uno ha decidido. Yo creé mi propio destino, entonces como yo creé mi destino, llegué a eso, entonces no tiene un significado en sí mismo el sufrimiento, porque es lo que yo elegí.
La Biblia enseña otra cosa. Dios crea con propósito. La vida tiene un significado eterno. Y el sufrimiento tiene como dos aristas. El sufrimiento lleva a la persona al arrepentimiento, a la redención, ¿sí? Lleva a la persona a conocer a Cristo. Y aquel que sí conoce al Señor Jesucristo, el sufrimiento, las cosas que suceden, lo va formando. Entonces tiene un significado en sí mismo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El conflicto, lo que es el existencialismo, eso produce en las personas un vacío. Produce un vacío, mientras que la Biblia ofrece sentido y esperanza. Fíjense cómo son lados opuestos. Otra de las cosas es el hedonismo. Son todas palabras. ¿Qué dice el pastor? Hedonismo. Bueno, y esta filosofía mundana es que cuando ahora lo explique van a decir: no sabía que era hedonismo. El fin principal es el placer. Si alguien dice es un hedonista, es una persona que busca ser feliz a toda costa. Eso es un hedonista. Evitar el dolor a toda costa. Si me hace feliz, está bien. Eso es el hedonismo. Hay que buscar la felicidad a toda costa. ¿Saben que hay creyentes que viven así? Van de iglesia en iglesia, porque cuando algo no me gusta o no me hace sentir feliz, dejo de ir. Hay un hombre, amigo, mi papá de toda la vida, lo crucé hace poco, un hombre mayor, nunca, desde que lo conozco, nunca jamás estuvo quieto en un mismo lugar. Estaba un tiempo re contento y después decía: ya no siento felicidad, ya no siento avivamiento, no siento cosas, entonces me voy a buscar a otro lugar. Toda la vida yendo de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Si no soy feliz en el matrimonio, me separo. Si no soy feliz en mi trabajo, cambio de trabajo cada rato. Mi papá tenía eso. Ya no se sentía contento, cambiaba. Cada 3 meses un trabajo diferente cuando conseguía, ¿no? No soy feliz, voy para acá, para allá. La lista podría ser enorme. Una vida así, constantemente, buscando la felicidad. La enseñanza bíblica es que el fin principal no es ser feliz, es glorificar a Dios. El fin principal nuestro es glorificar a Dios, no buscar felicidad en este mundo. El dominio propio, enseña la Biblia, es fruto del Espíritu. La felicidad verdadera nace de la obediencia. Eso es lo que dice la Biblia, es totalmente contrario al hedonismo. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hebreos 12, 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido injertados. El conflicto, o lo que hace el hedonismo, es que esclaviza a las personas al placer. La santidad libera el alma. Totalmente diferente. Otros es el materialismo, y este sí es más conocido, pero creo que es el que más afecta a la mayoría de los creyentes. Esta filosofía mundana del materialismo contra lo que es el tesoro eterno. La filosofía del materialismo dice lo siguiente: el éxito se mide por las posesiones que tenés. Sos exitoso de acuerdo a lo que tenés en posesiones económicas. La seguridad está en lo económico. Por lo tanto, lo lleva a vivir una vida acumulativa. Vivir para acumular. Esto afecta a muchos creyentes, que inclusive se van de un extremo al otro. Hay creyentes que quienes su vida se caracteriza por lo siguiente: van a la reunión los domingos, ¿sí? Asisten a la iglesia fielmente, a las reuniones, pero todos sus recursos mentales, económicos, físicos están destinados a formarse un futuro. A formarse un futuro. A tener lo necesario económicamente para esta vida, que es pasajera. Porque la vida es ciertamente como neblina que está por un tiempo y luego se desvanece. Después está el otro extremo, ¿no? Los espirituales, que
no planean nada, como bien enseñó Andrés a los jóvenes, no va a enseñar cómo no planean nada porque no tienen ningún proyecto de nada, no estudian nada, no hacen nada y andan por la vida así, a los tumbos, porque Dios sabe lo que tiene para mí. Son los extremos. Pero lo que normalmente, es muy raro por ahí encontrar algunos así, pero lo que normalmente pasa, que muchos estamos del otro lado. Atrás de, como dije, todos nuestros recursos, mentales, económicos, todo destinado. Bueno, quiero tener esto, el otro, para llegar a tener, he escuchado creyentes decir, quiero llegar a tener la casa para veranear en tal lugar, cuando tenga todo esto, ahí voy, todo invirtiendo recursos y recursos, como que la vida se trata de tener recursos. Hermanos, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, sí. Pero el creyente no vive atado a eso. Y ¿saben qué? Muchos creyentes miden su vida, su éxito de vida, de acuerdo a lo que tiene materialmente. He escuchado a creyentes decir que tal persona no es un buen creyente porque no ha llegado a tener tal cosas económicas como he tenido yo. Yo llegué a tal cosa y tengo mi casa propia, tengo esto, el otro. Esto afecta a muchos creyentes, ir por este mundo tras mejorar en la posición económica o llegar a la posición a la que mejor podamos llegar. ¿Saben qué enseñan las Escrituras? Que las riquezas son temporales. Mi padre nunca fue una persona aplicada en cuanto a lo que es cultura de trabajo. Hubo muchas cosas malas, pero también tuvo cosas buenas porque él conoció al Señor y Dios cambió su vida. ¿Sí? De ser una persona alcohólica dejó de serlo y realmente estoy agradecido a Dios por todos los cambios que ha hecho Dios en su vida. Y una de las cosas que él decía es que él había tenido muchísimo dinero. Él era dueño de una fábrica y antes de que yo naciera, era principal. Cuando yo nací ya no había plata, o sea, llegué cuando no había plata, ¿no? Tipo una suerte, ¿no? Bueno, llegó a ser acá en Argentina el fabricante número 1 de Ford. Él hacía con los balancines, los repuestos a las fábricas Ford que habían acá, era el principal. Un montón de plata. Al punto, dice él, que era una persona orgullosa y tenía tanta plata que un día llegó me lo contó mi mamá también, llegó a un bodegón, una comida, un lugar ahí en Ciudadela, y no le gustaba alguna de las personas que estaban y quería comer solo. Entonces le dijo, quiero comer solo y alquilar todo esto solo para mí. No, mirá, porque está loco. ¿Cuánto es? Dice que se fue al banco, volvió y le pagó una locura solo para que eche a toda la gente y se sienta a comer él solo porque no quería ver a nadie. No sabían en qué gastar la plata. De ahí pasó y él me dice, perdí todo, pero quizás no hubiese llegado a conocer al Señor si no hubiese perdido todo. ¿Saben qué sucedió? Él me dice, qué tontería, porque cuando me vaya, nada me voy a llevar. Y a mí me quedó eso. Yo no era creyente y él decía, no me voy a llevar nada. Decía. Y después cuando ya conocí al Señor, ya más adelante todo, él me decía, lo mejor que puedo dejarte es que aprendas o que ames a Dios. Esa es la mejor herencia, dice, porque después no te voy a dejar nada, ya perdí todo. Decía. Y ¿saben qué? Cuando fui al entierro yo no vi que se llevara nada, ni siquiera la ropa que tenía puesta. Entonces, la Biblia enseña que las riquezas son temporales. Que la verdadera riqueza es espiritual, no material. La vida no consiste en los bienes. Mateo capítulo 6, versículo 19 a 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lucas 12:15 y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y se acabó la discusión, ¿no? El materialismo, ¿saben qué hace, hermanos, al creyente? Lo ata a este mundo.
correr tras estar cada vez mejor, lo ata a este mundo. La palabra de Dios nos llama o nos lleva a vivir para la eternidad. Son dos cosas totalmente diferentes. El individualismo es otro. Esta filosofía del individualismo dice que yo no le debo nada a nadie, tengo autonomía absoluta, hay un rechazo de la autoridad y la comunidad. Esto se da mucho en el ambiente y en la mentalidad de muchos cristianos. ¿En qué sentido? Sujetarme al pastor, a los líderes. Ser miembro de la iglesia, ¿para qué? Ser responsable de otros y de ser responsable de otros y que otros sean responsables de mí. No, mejor déjame yendo, estoy bien escuchando la palabra de Dios sin ningún tipo de responsabilidad porque soy autónomo. A mí me salvó, y suena espiritual, a mí me salvó Cristo. No me salvó la iglesia, es cierto. Yo no le salvé, me salvó Cristo. Yo me debo a Cristo, entonces me manejo solo. Es una filosofía mundana. Fuimos creados para vivir en comunidad. Somos miembros los unos de los otros, y de hecho vamos a ver en la escuela dominical en cuanto a eso, las responsabilidades unos a otros. ¿Y saben qué? Cristo es la autoridad suprema. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se os dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hebreos capítulo 10, versículo 20-25 dice: sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay individualismo en la Biblia, no existe. El individualismo, ¿saben qué hace? Te aísla del propósito de Dios para tu vida. La Biblia te edifica en comunión. El próximo, y no menos importante, no menos importante, el último, es la psicología centrada en el yo. Esto ha afectado muchísimo. La psicología centrada en el yo. Esta filosofía dice que el problema es la baja autoestima. Cuando en realidad el problema es ese, que nos estimamos demasiado. El problema es la baja autoestima. El pecado es referido como un error o una enfermedad. Lo que la Biblia le llama pecado, ahora es enfermedad. La autoaceptación sin arrepentimiento. ¿Saben qué? Muchos creyentes adoptan esta filosofía cuando hay pecado, es como bueno. ¿Saben qué es la autoaceptación? Bueno, yo soy así. Yo soy así. No es un pecado, es un error. Es una enfermedad. Hace poco hablé con un creyente, y es creyente, yo sé que lo es. Hay evidencias de que lo es. Y me dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que yo no puedo relacionarme con las personas, no puedo responder de buena manera porque tenía problemas en reaccionar mal, ¿no? De contestar, dice, y siempre tengo problemas con los hermanos de la iglesia en contestar mal, en enojarme, dice, y me di cuenta que bueno, no es un error, es una enfermedad que tengo. Y bueno, tengo que aceptarlo y vivir con eso. Por eso no voy a congregarme más en ningún lado, para no ofender a Dios. Tengo que aceptar que así soy yo. La Biblia enseña otra cosa. El problema central es el pecado. La solución es el arrepentimiento y la gracia de Dios. Y nuestra identidad se halla en Cristo. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron
pecado lo tenemos todos. Segunda de Corintios 5:17, ¿quién lo sabe? Nueva criatura es. Las cosas muy bien. Lucas 9:23 dice, y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay ningún lugar en las Escrituras que dé lugar a este concepto de la filosofía esta mundana, diabólica, de que nuestro problema es la baja autoestima. Del error, en vez de decirle lo que realmente es el pecado. No está en ningún lugar de las Escrituras. Este enfoque mundano lo que hace es que evitemos la cruz. Y la Biblia nos llama a morir al yo. Ahí no más. Hermanos, estos son algunas, podría seguir con la lista. Debemos rechazar por completo toda filosofía, forma de pensar que va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Y esto no es opcional, debemos rechazar toda forma, filosofía que va en contra de lo que Dios dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17 dice, no améis al mundo, y tiene que ver con las filosofías, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay un gris acá. ¿Es blanco o es negro? Dios establece, no podemos amar al mundo y a Dios, no se puede. Uno debe rechazar, si realmente somos salvos, hemos conocido la misericordia de Dios, dice, no podemos aferrarnos a este mundo, a su filosofía. Este mandato negativo de no conformarnos a este siglo, no habla de una cultura neutral, sino de un sistema de valores que debemos rechazar. Hermanos, debemos rechazar ese sistema de valores y filosofías que no encajan con la palabra de Dios. No importa de quién venga, no importa si es como nos criaron, no importa si nos cierra a nosotros, no importa de la cultura, importa lo que Dios dice en su palabra, si es que realmente es una autoridad en tu vida, porque si no el problema es otro. Si realmente la palabra de Dios es la autoridad máxima en tu vida, no importa lo demás, importa lo que Dios dice. Este siglo del que habla acá es un sistema dominado por el pecado y totalmente opuesto a Dios. El creyente está en el mundo, pero no es del mundo. Y saben que la separación bíblica no es un aislamiento. ¿Sí? Cuando hablamos de separación bíblica no es aislarse de las personas, sino que tiene que haber una distinción moral y espiritual. ¿Entienden? No es separarnos de las personas, sino que nuestra vida tiene que marcar una clara distinción moral y espiritual. Nuestra manera, y esto es una pregunta, nuestra manera de pensar, hablar y decidir ¿refleja a Cristo o refleja al mundo? Y debemos preguntarnos, mi manera de pensar, de hablar, de decidir en las cosas diarias, ¿qué refleja? ¿Refleja lo que dice la palabra de Dios, lo que Cristo quiere que sea? ¿O refleja lo que este mundo enseña? ¿Estamos siendo moldeados por qué? ¿Por redes sociales? Que hoy es el día, es el boom, ¿no? Nos moldeamos a través de las redes sociales. Ya pocos creyentes abren la Biblia, directamente van a buscar un video en YouTube que me expliquen y voy siendo moldeado. Y ni siquiera llevan eso, aunque empiezan a ver, en vez de que la Biblia nos dé nuestra propia teología, hacemos nuestra teología llevar la Biblia. Pero algunos ni siquiera eso, de agarrar eso y decir, lo voy a comparar. Ni siquiera eso, agarramos eso y nos agarramos de lo que vimos. Somos moldeados por las redes sociales. Conocí un creyente hace poco que decía, estábamos mirando del tema de la Biblia, ¿no? Enmarcada y qué sé yo, y decía, y él decía, yo la Biblia la tengo marcada. Bueno, en realidad casi no la uso, dice, por eso están las redes sociales. Si quiero saber algo, busco, ¿no es cierto?, que me lo expliquen y ya está, dice. ¿Para qué perder tiempo? Siendo moldeado por las redes sociales, por medios
o filosofías seculares. Tenemos que pensar, ¿estoy siendo moldeado por las redes sociales, por los medios, por la filosofía secular, más que por la Biblia? Yo debo ser moldeado por la Biblia. Y no quiere decir que no utilicemos redes sociales que a veces nos ayudan, pero yo debo ser moldeado por la palabra de Dios. No por filosofías, por redes sociales o por otros medios. El mandato positivo dice: no os conforméis a este siglo, sino, y ahí viene el mandato positivo, transformaos. La naturaleza de la transformación es lo siguiente, esta palabra metamorfosis habla de un cambio real, profundo y visible. Este transformaos es un cambio real, profundo y visible. No es una reforma externa nada más, sino es una transformación interna. Esto es lo que está expresando, una transformación interna. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La transformación es obra de Dios, sí, pero requiere una respuesta obediente del creyente. No es legalismo, que el legalismo es un cambio externo sin corazón. Tampoco es una pasividad espiritual. ¿Saben lo que es la pasividad espiritual? Es: no hago nada, Dios va a hacer todo por mí. No es eso. Esta transformación que habla acá habla de un proceso continuo. Esto es llamativo, es un proceso continuo, porque el verbo está en tiempo presente, ¿sí? Entonces es una acción constante y diaria. O sea, el cristiano constantemente y diariamente debe ir transformándose. Este proceso se lleva a cabo, ¿de qué manera? Pasando tiempo en la palabra de Dios y dejándose moldear por ella. Y es continuo. No es un proceso que lo hacemos una vez y ya queda, es continuo, es diario. Todo el tiempo nos tenemos que dejar ir moldeando por la palabra. Hermanos, la santificación es progresiva. Y la santificación progresiva no se mide por emociones. No se mide por emociones, sino por una vida cada vez más alineada con la palabra de Dios. La santificación, si querés saber si estás en esta santidad progresiva y estás realmente camino a esto, no es medida por emociones. La santidad progresiva no se mide por emociones, por lo que sentís o inclusive las cosas que vas viviendo, sino porque tu vida se alinee cada vez más a la palabra de Dios. Cuando vos veas tu vida que cada vez más y más se acerca a lo que Dios quiere, estás bien en el camino de la santidad progresiva. Ahora el tercer punto, son más cortos que el primero. ¿Cuál es el medio de esta transformación? Bueno, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla de que el campo de batalla es la mente. Es llamativo porque lo presenta que el campo de batalla es la mente. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Porque cuál es su pensamiento, su corazón. Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Romanos 8, un pasaje que ya hemos visto, versículos 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Saben que el mundo apunta a la mente, Satanás engaña por medio del pensamiento. Dios transforma por medio de la verdad de las Escrituras. Siempre actúa este mundo en nuestra mente, el diablo. Ahora, ¿cómo hacemos para renovar nuestra mente? Porque dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Nuestra mente. ¿Cómo hacemos para renovar esto? La perspectiva es la siguiente, o de una manera práctica. Es la exposición constante a la Escritura. No hay forma de renovar tu mente si no te expones a las Escrituras de una forma constante. No hay forma. No va a traértelo por sueños, Dios, porque para eso tenemos la Escritura.
Si no te expones a las Escrituras constantemente, no va a haber esta renovación. También la prédica expositiva, ¿sí? Más allá, acá predicamos expositivamente, pero podemos llevarlo también al ámbito personal, estudiar las Escrituras expositivamente. Saben que es muy común, y no es que está mal, pero es un problema a largo plazo, creyentes que leen un versículo. ¿Vieron que hay devocionales que de repente te dan un versículo y haces un devocional con un versículo? Y en sí no está mal, pero no puede ser la única comida o la única forma. La prédica expositiva es importante porque ¿qué pasa con la prédica expositiva? Podemos abarcar todo el consejo de la palabra de Dios. En el andar diario o en el tiempo diario, leer expositivamente es el hecho de agarrar y decir voy a leer un libro y leo todo el capítulo, si puedo todo el libro mejor, pero leo todo el capítulo, entonces leo todo el consejo de la palabra de Dios. No podemos picotear un poquito, sino comer todo lo que hay. ¿Se entienden? El estudio personal, que tiene que ver con esto también, y la memorización y meditación bíblica. Así vamos renovándonos, la memorización y la meditación bíblica. Estamos memorizando versículos. La razón no es ocupar tiempo en la reunión porque queremos cumplir un calendario. Hay una razón para memorizar las Escrituras. Y la razón es que eso vaya penetrando en nuestra vida. Puedo realmente perder la cuenta la cantidad de veces que, sin tener la Biblia en la mano, por un versículo de memoria que me vino a la cabeza, tuve la respuesta de saber qué hacer. Hay una situación y estoy por explotar y la blanda respuesta quita la ira. Está bien, Señor. No, pero tal cosa. Y de repente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Debes amarlos. Ok. Y así podemos, infinidades de veces. Y creo que a todos nos ha pasado. Es importante la memorización y meditación bíblica. Esto no es misticismo. Es una experiencia subjetiva. Es la palabra es objetiva. Es suficiente y es inspirada. La palabra de Dios es suficiente. Hermanos, esto abarca todas las áreas de la vida. Todo. Si no entendemos que la palabra de Dios es suficiente, vas a vivir una vida cristiana miserable. Porque vas a estar buscando por ahí soluciones en otros lugares, porque vas a creer que la palabra de Dios no la tiene. ¿Y saben lo que va a pasar? Que vas a tomar decisiones equivocadas. Entender que la palabra de Dios es suficiente te ata a ella y te va a hacer vivir de la manera en la que Dios quiere que vivas. Un cristiano descuidado de la palabra de Dios va a ser un cristiano formado al mundo. Así nomás. Un cristiano que descuida la palabra de Dios va a ser un cristiano que es formado por este mundo. Diga lo que diga. No hay vida transformada sin mente renovada. No hay vida transformada sin mente renovada. Ahora, todo esto tiene un propósito, hermanos, para ya ir terminando, porque dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de la transformación dice para que comprobéis. Esta palabra griega es probar, examinar, experimentar en la práctica. Experimentar en la práctica. No es solo conocer la voluntad de Dios, no es solo conocer la voluntad de Dios, sino es vivirla, lo cual es muy diferente. Es vivirla. Colosenses 1, versículo 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su verdad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios no se descubre fuera de la obediencia. La voluntad de Dios no se descubre fuera de la obediencia. Y nos presenta, hermanos, en este versículo, 3 características en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Dice que es buena.
¿Saben qué es este buena? ¿A qué se refiere en el texto y en el idioma original? Moralmente correcta. ¿Sí? Cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, es agradable y perfecta, es buena, es moralmente correcta. Es agradable porque es aceptable delante de Dios. ¿Y saben qué? ¿Por qué es perfecta? Porque es completa, sin error ni defecto. Ahí nomás. Es sin error, no tiene defecto. Muchos quieren conocer la voluntad de Dios sin abandonar el molde del mundo. Muchos creyentes quieren conocer, quieren saber la voluntad de Dios sin abandonar el molde del mundo, sin abandonar los hábitos, sin abandonar las filosofías mundanas. Hermanos, debemos evitar la conformidad con el mundo y vivir una vida transformada continuamente, ¿sí? Renovada nuestra mente por medio de la palabra de Dios, para así poder mostrar en la práctica la voluntad de Dios. El creyente, esto lo he repetido ya, el creyente que ha sido salvado por gracia es llamado a vivir radicalmente diferente. La voluntad de Dios se revela en mentes renovadas, en corazones obedientes. Hermanos, vuelvo a reiterar, si fuiste salvo, realmente has conocido la misericordia de Dios, has sido salvo por la gracia de Dios, no te está dando la opción. Te está ordenando, llamando a vivir una vida radicalmente distinta a lo que este mundo enseña. Y se acabó. Y no tendríamos que decir como el Chavo, ¿no? Bateando, ¿a vos te parece? Si no tendríamos que decir, es lógico, ¿sí? Si en este mundo estaba perdido, camino a la condenación, con un montón de sistemas de valores que lo único que hacía era ofender más a Dios, y ahora Dios ha impartido su misericordia, me ha salvado por gracia, entonces, ¿qué sentido tiene seguir abrazando aquellas cosas que me alejaron de Dios y me estaban llevando a la condenación? Suelto todo eso y me abrazo de la verdad revelada de Dios en su palabra. Hermano, el cristiano tiene que rechazar, no importa lo que otros digan. No importa lo que este mundo ofrezca, por más que parezca lógico. Si no encaja con lo que Dios dice, no sirve. Puede haber personas que no conozcan a Dios, que nos den consejos sabios y consejos buenos, y uno puede decir, lo dice la Biblia también. Me ha pasado compañeros que por ahí me han dado un consejo y yo dije, mirá, sin saberlo me está diciendo algo que es correcto y la Biblia lo dice. Amén por eso, perfecto. Pero yo tengo que evaluar. Pero mi vida, mi conducta, mi filosofía de vida debe salir de acá. Y si yo no paso tiempo en la palabra, eso no va a pasar. En conclusión, hermanos, Romanos 12:2 nos confronta con una verdad clara. No podemos vivir como cristianos bíblicos mientras pensamos como el mundo. La Escritura es la autoridad final. La santificación es una responsabilidad del creyente, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo. La transformación es real, no es un mito, es visible y es progresiva. Y por último, la obediencia es una evidencia clara de que hay una fe viva. La obediencia es una evidencia clara de que esa fe es una fe viva. Si no, es una mentira. Si todo tu sistema de valores, toda tu filosofía, todo como te manejas, diciendo que sos creyente, no encaja con la palabra de Dios, lo siento, estás viviendo una mentira.
No digo que no seas salvo, pero estás viviendo una mentira. Y estas palabras de Dios son para vos. No te conformes a este siglo. Transformate por medio de la renovación del entendimiento, por medio de la palabra. Y vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Oremos. Padre amado, reconocemos qué difícil que es muchas veces, Señor, quitarnos todos estos hábitos y filosofías que muchos hemos traído de nuestra vieja vida. Qué difícil, porque es sutil a veces identificar aquellas cosas que suenan bien, pero que van en contra de tu palabra y lo que tú quieres para nosotros. Padre, que nos ayudes a tomar conciencia, pero sobre todo, Padre, que nos ayudes a entender que la clave está en someternos a la palabra de Dios y pasar tiempo en la palabra de Dios y dejar moldearnos por la palabra de Dios, y que tu palabra, que tú nos digas qué filosofía de vida debemos tener o qué manera de pensar debemos tener y qué manera de actuar y cómo debemos andar en este mundo en el cual estamos por un corto tiempo, porque estamos en este mundo pero no somos de este mundo. Que en nuestro andar podamos reflejar de una manera clara, que nuestras vidas puedan reflejar que hemos recibido las misericordias que han venido a nuestra vida por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a cantar el último coro, canción. No valgo por mi posesión. Cantemos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor.
sentarnos, hermanos. Muchas gracias. Muy bien. Me dijo el pastor que les dijera a ustedes, como el chavo, ¿no?, que después de terminar la reunión vamos a tener un compañerismo, ¿sí? Vamos a cantar los cumpleaños de este mes, vamos a comer pizzas también, así que los que quieran quedarse son bienvenidos. No se vaya corriendo, quédese para tener comunión entre hermanos. Y obviamente, seguramente, 100% seguro, se va a armar por ahí la mesa de ping-pong, ¿no? Muy bien. Así que bueno, estamos todos cordialmente invitados. Hermanos, vamos a escuchar el postludio para terminar la reunión y dejamos también un versículo para la semana. Dios les bendiga.